Qué hermoso, porque cada uno, por ejemplo, yo soy de Argentina, para los que no saben, muchos me fueron a preguntar, ¿de dónde es? Bueno, yo soy una hermana religiosa, soy de la Argentina, soy de una congregación misionera, por eso estoy aquí. Bueno, eso, ¿ok? Entonces, pero con todo esto, con todo desde lo que nosotros estamos aprendiendo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en tantos temas. ¿Quién? Está bien, pero por ahí entonces, vamos a continuar. Continuamos, ¿ok? Tenemos, lo que estaba diciendo de que a veces el conectarnos, por ejemplo, tenemos gente acá de Perú, tenemos gente de Venezuela, gente de Argentina, tenemos gente de México, por supuesto la mayoría de Ecuador, ¿desde dónde más? Costa Rica, Guatemala, Ecuador, te escuché. Y de Perú también, el miércoles de Perú. ¿Verdad? De por sí, escuchen esto, de por sí nos sentimos marginados, muchas veces nos hemos sentido en la periferia o marginados, ¿verdad que sí? Muchas veces. Por más que nosotros decimos Dios es amor, la iglesia es católica, apostólica, romana, es universal, podemos decir todo lo que queremos, pero de que nos hemos sentido muchas veces marginados en la iglesia aquí en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Entonces, con todo esto, imagínense, por eso que el Papa Francisco dice que es un proceso. Nosotros necesitamos entender ese proceso. Nosotros, ustedes como líderes, gracias a Dios, estamos aquí ahorita, ustedes están escuchando estas pláticas, ya tienen un entendimiento, espero que ya estamos un poquitito más avanzados, podemos entender un poquitito más el todo. Pero a una persona que por ahí no está tan avanzada, que a lo mejor se está acercando solamente a algunos grupos de aquí y de allá, ¿cómo nosotros le hacemos entender a ellos que ellos son parte de, ¿verdad? Que no se sientan tan como marginados o en la periferia. Miren, muchas de estas personas que están marginados o en la periferia, escuchen esto, son nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes niveles de entendimiento que ellos tienen, los milenios, por ejemplo. Ellos tienen una diferente manera de pensar. A nosotros nos han educado de una manera, a ellos de otra forma. Por supuesto que hay valores, yo entiendo perfectamente eso. Nosotros como adultas, como decía el diácono, hay cosas que ya somos maduros y que tenemos que saber cómo manejar esa situación. Si no sabemos, buscamos ayuda. Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando era joven, me encantaba trabajar con los jóvenes. Trabajé muchísimos años con los jóvenes. Los primeros, yo diría, 15 años de mi vida religiosa he trabajado con jóvenes. Después comencé a trabajar con adultos, a estudiar y a trabajar con adultos, específicamente en la formación. Si ahorita el obispo, cualquier obispo que venga a mis hermanas, yo quiero que usted trabaje en la oficina del Ministerio de los Jóvenes, Youth Ministry, yo le voy a decir obispo, no. Aunque sea obediencia o qué, no puedo, me tengo que preparar. Porque realmente para entender la mente del joven ahorita no es solamente hablarle, vengan a la iglesia, hagan esto. No, es cómo nosotros manejamos, cómo nosotros tratamos, cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros comprendemos. Es decir, necesito personalmente formación para trabajar con los jóvenes. Entonces, eso es de alguna manera desde el corazón del Evangelio, que es esa tercera parte que el Papa Francisco habla. Desde el corazón del Evangelio,
Es una expresión utilizada por el Papa Francisco para referirse a un enfoque central y fundamental de su enseñanza y acción pastoral. ¿Qué es esto desde el corazón del Evangelio? ¿Qué hacía Jesús en el tiempo que él vivió ese tiempo en la tierra, especialmente esos 3 años? Él iba a lo que era esa raíz, donde estaba la gente. El Papa Francisco ha enfatizado repetidamente la importancia de volver a los principios fundamentales del Evangelio y vivirlos de manera auténtica y comprometida. Muchas palabreríos ahí, pero si uno quiere desmenuzar un poquitito eso es, ¿quién sabe cuál fue el último concilio de la Iglesia Católica? El último. ¿Y cómo se llama el último concilio de la Iglesia Católica? Vaticano II. El Concilio Vaticano II. Y este fue en el 1962 al 1965. ¿Qué nuestros obispos del magisterio de la Iglesia, qué ellos trataron en ese concilio? Ellos trataron justamente eso, lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se vuelve a los principios fundamentales del Evangelio? ¿Cómo volvemos a estos principios? ¿Qué es importante? ¿Cómo nosotros nos involucramos en la vida de la comunidad? ¿Cómo nosotros somos esa iglesia en salida? ¿Cómo nosotros escuchamos? ¿Cómo nosotros acompañamos, dialogamos, que estuvimos viendo ahora? Y la palabra principal, desde el corazón del Evangelio, es el discernimiento. ¿Cómo nosotros discernimos? O por ejemplo, si ahorita estamos hablando de los jóvenes, ¿cómo nosotros como adultos que somos en nuestros grupos, cómo nosotros discernimos, hablamos de estas cuestiones? Le decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar este gran desafío que es el de los jóvenes, verdad? Entonces vemos, el amor y la misericordia de Dios es eterna. Cuando el Papa Francisco habla desde el corazón del Evangelio, él se refiere a la necesidad de que los creyentes y la iglesia en general centren su atención en el mensaje que es el Evangelio, que es Jesucristo, su misericordia, la práctica de su amor y su misericordia. Significa poner en práctica los valores centrales, y ahí va un poquito lo que decía ya nuestra hermana, los valores centrales que es la justicia, la solidaridad, la compasión y el amor al prójimo. Esas palabritas, si ustedes quieren hablar de esas palabritas, sus jóvenes le van a traer desde ahí. Háblenle a ellos de la justicia, háblenle de algo que sea, en alguna parte que haya injusticia. ¿Qué pasa con el inmigrante? ¿Qué pasa a veces en la escuela? Que hay esos bullying, o qué pasa con la persona morena, con el hispano, todas esas cosas. El joven le interesa eso. Y generalmente, casi siempre, porque el joven tiene toda esa energía, todos nosotros hemos pasado por ahí, la justicia es algo que ellos lo tienen, pero bien fuerte, de ser justos. La solidaridad, cómo nosotros nos solidarizamos con otros. Otra vez, díganle a los jóvenes, vamos a llevar esto a tal casa. Ellos se prenden con eso. Vamos a hacer esto, hagamos lo otro. La compasión y el amor al prójimo. Porque hay gente que sufre, por ejemplo, temas centrales que ellos están muy interesados es el sufrimiento, el amor, que lo que es un valor, solidaridad, todas esas cosas así en grande, y que eso también refleja de lo que es Dios, ¿verdad? El Papa Francisco busca que los cristianos vivan su fe de una manera que se caracterice por la humildad, la sencillez y la atención a los necesitados. Él llama a la iglesia a ser una iglesia en salida
otra vez, que se involucre, que se interese. Eso quiere decir involucrarse, interesarse, pero interesarse desde el corazón del Evangelio, no como algo, como una caridad. Y esa es una de las cosas que nosotros nos han enseñado de chiquitito: hacemos caridad. Inclusive en la misma iglesia, cuando vamos a la misa, nuestro boda, es eso. Entonces tenemos un concepto que se involucre activamente con el mundo y las realidades concretas de las personas. Una ahorita, en este momento, en la historia de nuestro mundo, es el cambio climático, es lo más grande que puede pasar, y la inmigración. En todo el mundo la gente inmigra. Hay una injusticia, pueblo, y sale en esa encíclica del Papa Francisco. Hay una injusticia tan grande que, escuchen esto, dice el Papa, creo que es el Laudato Si: ¿por qué el 80% de las personas en el mundo entero son los pobres? ¿Y por qué el 20% tiene todas las riquezas? Esto es muy injusto. Esto realmente es para llorar y llorar y llorar, ¿verdad? Porque decir esto, ¿no? Entonces, otra vez con los jóvenes, que acá tenemos a lo mejor, ellos que tienen esa energía, ellos pueden, hablemos con ellos de esas cosas, porque esa es una injusticia. Es una realidad que en nuestros países, yo digo, el 20% a veces son los ricos que viven en los lugares que tienen todo lo que es los árboles, toda la naturaleza. Los pobres, ¿dónde están? En las grandes ciudades. Todo el cambio del aire, de todo eso, el que trabaja, el que todo. Díganme de qué, y cuando en esta tierra tendría que haber para todos. Entonces ahí vemos, eso es ir al corazón del Evangelio. Eso es llevar dentro de nuestras pequeñas comunidades, despertar esa conciencia de que esto no está bien. Hay algo que nos está haciendo bien. Al hacer hincapié en el corazón del Evangelio, el Papa Francisco busca motivar a los creyentes a dejar de lado las preocupaciones superficiales y enfocarse en lo esencial de su fe, llevando una vida coherente con los principios y enseñanzas de Jesús. Jesús, que decía: ¿quién es el pobre? Los teólogos, hay una famosa, la teología de la liberación, por ejemplo, que tuvo muchos que no entendieron esto, ¿verdad? Pero el pobre en el Evangelio de Jesús, que serían estos 4 evangelios que leemos, tiene un papel fundamental y es central en la vida de él. Jesús fue pobre. Y él tenía que estar continuamente abocando por el pobre. Continuamente confrontando ¿a quién? A los fariseos. ¿A quién más? A los escribas, a los romanos, a los saduceos, ¿verdad? Constantemente. Pero él estaba de parte ¿de quién? De los pobres. Entonces, cuando hablamos desde el corazón del Evangelio, esa es lo que tenemos que enfocarnos nosotros. También busca impulsar a la iglesia a ser una comunidad de amor y acogida, que ya vimos, por eso dilo, repítelo y vuélvelo a decir, abierta a todos, especialmente a los marginados y excluidos. ¿Quiénes? Otra vez le digo, ¿quiénes en este momento están siendo de alguna manera u otra marginados y excluidos? Nuestros jóvenes. Créanme que eso pasa. Porque no es solamente nuestra culpa. No, nosotros también tenemos parte de, ¿verdad? Porque estamos como que, bueno. Pero la otra parte es que no tenemos en nuestra estructura eclesial, en nuestras parroquias, o a lo mejor, por ejemplo, en mi diócesis, no tenemos, se ha cerrado la oficina del Youth Ministry. Si a nivel diocesano nosotros no tenemos una oficina, ¿cómo usted se imagina que puede trabajar cada parroquia?